Bienvenidos a CDA, el podcast en donde yo, Abel, los introduciré a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Así damos comienzo con el capítulo número 4 aquí en Caballeros del Albedrío. Les recuerdo antes nuestras redes sociales donde pueden ir a seguirnos. Estamos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Instagram y Twitter, donde van a poder encontrar una variedad de contenido, además de que les estamos avisando cada vez que se sube un nuevo episodio. Así que vayan por favor a seguirnos y también a todas nuestras plataformas en donde pues se está subiendo el capítulo aproximadamente las primeras horas del viernes, si no es que las últimas horas del día jueves. También les recuerdo que el día jueves en nuestro YouTube van a poder encontrar el estreno del capítulo para que vayan a checarlo. Se puede activar un recordatorio ahí para que les esté recordando creo que 15 minutos antes de que se estrene el video. Entonces ahí lo pueden guardar para que cuando se suba les avise que ya esté disponible. Ahora sí vamos a comenzar con el tercer tema de este octubre terrorífico. Las sorpresas todavía no acaban, así que todavía hay tiempo para recabar sus anécdotas paranormales y ovni. Si es que tienen alguna, pueden compartirla con nosotros en nuestra cuenta de Instagram, en donde pueden ir a escribirnos. Pero ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo de esta noche, ya que hoy vengo a saldar otra deuda que teníamos en este programa, porque desde que comenzó el episodio, más o menos por ahí en el capítulo 20 de la primera temporada, en donde hablamos en una breve comparación entre los skinwalkers y los nahuales. Profundizamos un poco en sus orígenes e incluso hay algunas anécdotas que pudimos rescatar y que están bastante chidas. Pero en esta ocasión no nos adentraremos con las anécdotas, pues ahora les voy a contar una de las historias que más me ha impactado y es una de mis favoritas. Incluso si tuviera la oportunidad me encantaría de visitarlo. Si se pudiera, ya verán por qué. Este viernes de misterio terrorífico les presentaré el caso del rancho Skinwalker, uno de los lugares con la mayor evidencia de lo desconocido, a lo que nombraremos como un pozole paranormal. A mediados del año 1994, una familia se mudará a uno de los territorios que fue dominado por una tribu navajo. Como se los contaba, dentro de esas tribus, ellas dividían su conocimiento entre curanderos que utilizaban sus dotes mágicos para sanar a las personas y los brujos, aquellos que utilizaban sus dotes para el mal y que aún permanecen rondando en aquel lugar. El nombrado rancho Skinwalker ocupa un territorio de 200 hectáreas y para las prácticas llevadas en aquel lugar se convirtió en un lugar embrujado, ubicado en el condado de Uintah en Utah, Estados Unidos. Pero para comprender mejor la actividad del lugar debemos remontarnos muchos años antes porque existen muchos relatos de aquel lugar. Era 1716, un grupo de sacerdotes estaba atravesando por la zona cuando de pronto pudieron notar la presencia de bolas de fuego en el cielo, algo más grande que una estrella fugaz o algo parecido. Aunque hay que resaltar que las mentes de los religiosos interpretan la mayoría de los fenómenos con la referencia a la religión, aunque también poco a poco el expansionismo y la colonización de la región trajo consigo la venta de personas para esclavitud. Las tribus navajo eran las predilectas para ser capturadas y traficadas. Pasaría tiempo después, en los años de la Guerra Civil Gringa, cuando el ejército comenzó el ataque en contra de las tribus, a lo que la tribu Utah decide unirse al ejército para acabar con los navajo. Aplicaron la tlaxcalteca. Esta tradición les había otorgado un boleto de primera fila para obtener una maldición para todos los habitantes. Todos estarían bajo la maldición del Skinwalker. Quizás una de las mayores razones de la actividad de este lugar es debido a la concentración de energía por realizar actos de homicidio, necrofilia y canibalismo. Pero toda esta maldición no impediría que los conquistadores en el año de 1864 despojaran de sus tierras a los navajo y los retirarían a una zona segura, entre comillas. Toda esta tragedia que estaban viviendo los habitantes se la acreditó a los Skinwalkers. Creían que ellos eran la razón principal de su desdicha. Aunque esto no duró mucho, pues 4 años después el gobierno estadounidense aceptará que había cometido un grave error y les devolvieron las tierras. Pero la razón principal es que la zona segura era totalmente insegura, pues comenzaron a morir por enfermedades y por falta de alimento y agua.
pero la actividad extraña no paró para 1872. Varios testigos pudieron encontrar el cuerpo de un skinwalker que había sido asesinado. Lo abrieron por la panza para examinarlo mejor, y vaya sorpresa que se llevarían, pues encontraron el tratado que habían firmado con el gobierno para devolverle sus tierras, y en él estaban envueltos varios artefactos mágicos. Ahí comenzó el pánico anti-skinwalkers. Tomaron sus armas y decidieron salir a cazarlos a todos. Durante los años 50 y por más de 20 años, Joseph Hicks llevó el control y monitoreo de más de 400 avistamientos ovni en el área. Para 1970, a los alrededores de la propiedad había una reserva, cuenta con un lago. Lo más interesante es que, según las leyendas, una serpiente gigante acuática rondaba en lo profundo de aquel lago. Muchos testigos pudieron observar cuando una mujer fue sumergida por algo que la arrastraba hacia el fondo. A pesar de que se peleó con la criatura, la chica estaba muerta. Para el año de 1974, Hicks publicaría una obra titulada La exhibición ovni en Utah, reporte de un científico, en donde nos expone la cantidad de casos que no se han comprobado que sean un fraude, y acompañado de esto, muchos habitantes de la zona reportaron el famoso fenómeno de mutilación de ganado. También hubo reportes de algunas naves luminosas, comparadas con las bolas de fuego, y algunos con forma de cigarro. Esta forma ha estado presente en otros casos, y da la casualidad que termina siendo el famoso Zeppelin. Ahora sí, por fin llegamos al año de 1994, con la llegada de la familia Sherman al rancho. Esta propiedad le pertenecía a Kenneth y Eddie Myers, pues a su muerte la propiedad pasó a manos de Carl, el hermano de Kenneth. Él fue el que realizó la puesta en venta de la casa y negoció por el precio, el cual era demasiado accesible a lo que valdría la tierra, con estas características. Así que sin pensarlo, los Sherman accedieron al trato y firmaron los papeles, aunque hay que hacer un hincapié en una pequeña cláusula del contrato, pues no se permitía que realizaran excavaciones, solo si se tenía el consentimiento del hermano primero. No pareció ser nada importante y se dio por finalizada la negociación. Fue el momento de la mudanza, y hay que describir que dentro de la propiedad estaba dividida por 3 obras o 3 casas, las cuales estaban cercadas en su totalidad, separando una con la otra. Lo interesante es que, según todos los testimonios, la casa que estaba justo en medio es la que posee la mayor número de fenómenos registrados, pues en cuanto llegó la familia se pudieron dar cuenta de cosas muy extrañas de la casa, pues todo objeto que fuera una puerta o que tuviera una puerta tenía pasadores por ambos lados, cosa muy extraña. Quizás había mucha delincuencia o les estaban robando la despensa. No le tomaron importancia y continuaron con sus vidas. Cabe decir que esta será una de las conductas que más adoptará la familia durante toda su estancia. Por fin la familia Sherman, conformada por ambos padres, Terry y Gwen, y 2 hijos. Todo estaba preparado para que pudieran alejarse de la sociedad y comenzar a desarrollar su negocio ganadero, con reses, vacas y toros de la mejor calidad, claro, de varios miles de dólares. Esto solo es el comienzo, pues estaban a punto de atravesar los meses más aterradores de sus vidas. Comenzaron a ver espectros de colores que se dedicaban a perseguir al ganado, y algunas nubes que adoptaban formas bastante extrañas, para desaparecer sin dejar algún rastro. Fue hasta el mes número 5 cuando las cosas comenzaron a complicarse. Aún más, una mañana la familia estaba ocupada con sus actividades, cuando pudieron darse cuenta que una criatura con forma de lobo estaba completamente estática mirando al ganado. No tenían idea de cómo actuar, así que decidieron acercarse. Poco a poco la idea de que fuera un lobo iba cambiando, pues cada paso que daban, la perspectiva del tamaño del lobo se iba multiplicando. En cuanto lo tuvieron de frente, pudieron darse cuenta de que era 3 veces más grande del tamaño de que creían tenía un lobo. Terry comenzó a acariciarlo, parecía no ser un animal problemático. En ese preciso momento, un becerro asomó la cabeza por el medio de los corrales. Acto siguiente, la criatura se abalanzó contra él y lo tomó por el cuello. Terry y su familia comenzaron a pelear con el lobo para que dejara al becerro, pero nada podía contenerlo. Fue así que Terry le pide a su hijo que corra a la casa por su Magnum 357. Cuando la tuvo en sus manos, disparó contra el lobo. Le había dado en el pecho, pero la criatura no hizo ningún movimiento, ninguna expresión. Terry jaló 2 veces más el gatillo. Fue la única manera en que lograron hacer retroceder solo unos pasos al lobo. Comenzó a mirarlos indiferente. La familia comenzó a asustarse un poco y Terry vuelve a mandar a su hijo a la casa para que le lleve su rifle. Pensó que la solución era dispararle con un arma más grande.
El chico tuvo tiempo de regresar con el arma y le dispararon 2 veces más. Le había dado en el hombro y el lobo solo hizo un sonido de dolor y salió corriendo. Iniciaron la persecución para poderle dar fin al lobo. Comenzaron a seguir el rastro que había dejado. Solo fue necesario para unos metros, porque después el rastro desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. No le dieron importancia y regresaron al rancho, donde pudieron encontrarse un trozo de carne, el cual había salido disparado con las balas. Al examinarlo, pudieron darse cuenta de que era carne en estado de putrefacción y olía muy mal. Después del encuentro con el lobo, comenzó a aumentar la actividad en la casa. Curiosamente, cada uno de los sucesos le afectaba en mayor medida a la madre de los Sherman, Gwen. En una ocasión, mientras estaba en la casa, pudo ver otra vez al lobo, que estaba merodeando por el lugar. Fue aquí donde pudo tener una comparación de su tamaño, pues estando en 4 patas, tenía la altura de su camioneta. Se asustó y decidió llamar a las autoridades para que manden refuerzos y atacaran al lobo. Pero lo único que le dijeron fue que en esa zona ya no tenía por qué existir lobos, pues los habían extinguido hace más de 70 años. En otra ocasión, Terry y su hijo se encontraban merodeando por su propiedad cuando pudieron ver a un humanoide de 1,80. Lo describe con un pelaje de color blanco y una piel muy rosada. Se quedaron observándolo por un instante. Para este momento, la criatura se dio cuenta de que lo veían, así que se dio la vuelta y se fue cojeando. No había explicación alguna para ello. Lo único que pensaron fue que si estaba cojeando, posiblemente estaba herido de la pierna y no podía llegar muy lejos. Siguieron las huellas, pero no los conducía a ningún lugar. Aquí la historia comienza a complicarse, porque ahora se tendrían que enfrentarse seriamente a la desaparición y aparición de objetos en diferentes partes de la casa. Su comida desaparecía y aparecía nuevamente en el horno o en el refrigerador. La sal y la pimienta comenzaron a intercambiar de recipiente, razón por la cual siempre tuvieron que ser minuciosos con lo que vaciaban en su comida. Todas las puertas, incluyendo la de las alacenas, comenzaron a moverse sin parar. Fue en este momento donde tomaron sentido los pasadores que tenían. Por fin encontraron la utilidad de ellos. Una tarde, mientras Gwen regresaba de las compras, sacó todo y lo puso en su lugar. Salió de la cocina y al poco rato, cuando regresó, volvió a encontrar todos los artículos en la mesa otra vez. Gwen ya estaba harta de todos los sucesos, lo que le llevó a discutir la situación con Terry, y lo único que él le dijo fue, cito, quizás solo se te olvidó que no lo hiciste. Este mismo fenómeno volvería a atacar, pero en esta ocasión sería a Terry, pues una tarde mientras trabajaba en el campo, entró a su casa regañando a todo el mundo. Quería encontrar su excavadora. Nadie sabía de lo que hablaba. Cuenta que estaba trabajando con ella. Solo la puso en el suelo por un momento. Regresó al tractor para sacar unas pinzas, y cuando regresó a su lugar, la excavadora no estaba. Gwen le aseguró que al menos ellos no habían sido. Los niños habían estado con ella todo el tiempo. Comenzó a ayudar al padre, pero no obtuvieron éxito y decidieron olvidarlo. A los 2 días posteriores volvería a ocurrir lo mismo, pero en esta ocasión sus pinzas habían desaparecido, razón por la cual toda la familia comenzó a contar sus propias experiencias. No solo le estaba ocurriendo esto a Terry, pues en una ocasión el padre tuvo que salir de la propiedad por un buen rato, así que le encargó a su hijo que pusiera algunos postes, le mostró dónde estaban y partió. El chico pasaría toda la mañana con ayuda de sus amigos logrando el cometido. Terminaron aproximadamente a las 12 del día y regresaron a la casa para tomar un poco de descanso. Cuando estaba de regreso su padre, como a las 4 de la tarde, entró furioso al hogar, regañando al muchacho, pues los postes estaban justo donde los había dejado. Creyó que no había hecho nada. Los niños le juraron que sí lo habían hecho. Cuando salieron de la casa, pudieron darse cuenta que efectivamente los postes estaban donde su padre se los había enseñado, con la única diferencia de que se encontraban a unos centímetros más alejados de la ubicación original. En otra ocasión, un sobrino de la familia estaría de visita, y lo único que buscaba con esto es que pudiera superar algunos miedos. Esa tarde salió en compañía de su hijo y de su sobrino a revisar el ganado y platicar un poco, cuando de pronto vieron a 3 luces rojas que estaban a unos 500 metros aproximadamente. El padre había perdido la paciencia, así que comenzaron a acercarse a ellas en la penumbra. Pensaban que se trataba de cazadores que querían llevarse a su ganado. Cuando estaban a punto de llegar, las luces comenzaron a alejarse, pero esto no era un movimiento común o que realizara un carro, pues comenzó a flotar y claro, no había ningún sonido de un motor. Las luces comenzaron a alejarse cada vez, comenzaron a correr tras ellas, pero todo fue inútil. Las luces volaron la cerca y Terry aún creía que se trataba de un carro. Sabía que
por el camino que iban, las luces se quedarían sin un acceso, pues frente a ellos había una gran barrera de árboles. Cuando llegaron al lugar quedarían impresionados, pues las luces no estaban en el aire a unos 10 metros de distancia y parecerían tener la forma de un óvalo. Este tipo de apariciones comenzaron a ser recurrentes. Una tarde, mientras los padres de la familia Sherman caminaban por el lugar, escucharon un estruendo metálico y de inmediato pudieron ver una luz blanca estática. Intentaron acercarse a ella, pero cada metro que avanzaban ellos, también la esfera lo hacía. Terry le aseguró que eran los mismos objetos que había visto con su hijo y su sobrino. Siguieron persiguiendo a la luz y de pronto otro sonido metálico los golpeaba a sus espaldas. Voltearon de inmediato para saber su origen, pero no había nada. Voltearon a ver a la luz y tampoco estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. La alta extrañeza del lugar ya estaba asustando a Terry. Quería encontrar una respuesta de qué eran aquello que estaba amenazando a toda la familia. Así que decide formar una fortaleza y vigilar el rancho a todas horas. Posiblemente alguien solo le estaba jugando una mala broma. Era un tronco en el cual se posaba a vigilar cada centímetro del lugar a través de la mira de su escopeta. Y fue ahí cuando comienza a padecer de las nombradas estructuras naranjas. Él dice que podían cambiar de forma, pero regularmente eran ovaladas o esféricas. Una noche apareció una de estas esferas y pudo mirar a través de ella. Parecía el cielo, pero tenía un color azul claro. Esto no sería la única ocasión en que podría ver estas estructuras o túneles, como él las nombraba, pues tuvo la oportunidad de hasta estudiarlas un poco. Una noche apareció uno de estos túneles. En esta ocasión no parecía tener otro cielo adentro. Parecía que era un óvalo que estaba dividido en capas, y del centro comenzó a emerger un triángulo negro que poco a poco fue generando un tamaño igual al del óvalo. Cuando alcanzó su punto máximo, en un abrir y cerrar de ojos, el triángulo retomaría su tamaño normal y saldría disparado a toda velocidad. En otra ocasión, cuando apareció el óvalo, comenzó a girar a una buena distancia del túnel en su camioneta. Comenta que pudo observar cómo al pasar al horizonte no lo podía percibir. Era del grueso de una hoja de papel, y cuando pasaba por la parte trasera, solo se le podía ver como un óvalo de color naranja y muy borroso, parecido a una nube. Las cosas no mejoraron en lo absoluto. En otra ocasión, daba un paseo con su hijo y notaron que una de las vacas había desaparecido. Lo curioso es que pudieron encontrar el rastro de la vaca. Las huellas indicaban que se había separado de las demás caminando y en algún punto comenzó a correr. Siguieron al rastro unos metros más y desaparecería sin dejar un rastro. El ganado comenzó a pasar también por estos fenómenos, pues en 1996 una tormenta azotó el rancho y Terry en compañía de su hijo juntaban al ganado a prisa. Su hijo comenzó a perseguir a un becerro recién nacido. Pasó junto al canal y vio una vaca atorada intentando escapar. Continuó su persecución del becerro hasta capturarlo. Lo llevó con su madre y decidió ir por la vaca del canal. Cuando llegó, se dio cuenta de que la vaca estaba tirada inmóvil. Cuando llegó al cuerpo, pudo notar que el ano de la vaca no estaba y un agujero de 15 centímetros de diámetro había ocupado su lugar. El corte parecía haber hecho quirúrgicamente y no había sangre. Todavía no concluimos. Aunque parezca mucha desgracia, fue cuando comenzó la llegada de las orbes de colores. En una ocasión, mientras cuidaban el ganado, una luz de color azul comenzó a merodear a un caballo. Parecía ser una luz de un menor tamaño. El caballo intentaba mover la cabeza para asustarla. De pronto, la luz salió disparada y quedaría a tan solo 10 metros de los padres. Terry se levantó y pudo observar que se trataba de una especie de esfera de cristal. Tenía dentro un color azul burbujeante. El padre ya no sabía qué hacer. Estaba desconcertado. No tenía idea de lo que podía ser esa cosa. Gwen apuntó inmediatamente su linterna a la luz y esta saldría disparada para desaparecer, como si la acción de la esposa hubiera provocado miedo en aquel objeto. El rancho estaba ganando popularidad dentro del pueblo. Sabían que sucedían cosas raras ahí. Una tarde un sujeto rubio llegó en su auto, llamó a la familia y les rogó por su permiso para que pudiera meditar dentro de la propiedad. Terry se notaba en desacuerdo, pero al final terminó aceptando. Lo miró con incredulidad y subieron a su auto y comenzarían a manejar dentro de la propiedad. Llegaron a un lugar con muchos árboles y el hippie les pidió parar. Se alejó un poco Terry y su hijo y comenzó su meditación. Pronto una campana se escucharía, lo cual era algo extraño porque ellos no tenían campanas. Salió a buscar una respuesta a este Terry y en menos de 5 segundos una silueta salió corriendo dentro de los árboles y se posó frente al extraño. Lo tomó y comenzó a rugir en su cara. Terry no podía distinguir qué era, pues solo se veía una silueta borrosa. Terminó de rugirle y salió disparado entre los árboles.
El hombre cayó de espaldas y comenzó a llorar incontrolable. Decidieron irse y en cuanto llegaron al rancho, el hombre salió corriendo al auto y se alejaría lo más rápido posible. El último suceso que vivió esta familia fue cuando una noche las orbes azules regresaron. Terry seguía en su puesto de vigilancia junto a sus 3 perros. Los orbes salieron del bosque y se estaban acercando a la casa. Los perros corrieron tras ellas, soltaron algunas mordidas a las luces y estas solo las esquivaban. Las luces persistían por avanzar y en un punto estas comenzaron a regresar al bosque. Los perros comenzaron la persecución. Después de desaparecer entre los bosques, se escucharía un chillido de dolor. Estaba completamente seguro de que algo les había pasado a los perros, pero lo pensó y decidió que era mejor esperar a la mañana para ir a revisar. Cosa que hizo. Lo interesante es que antes de que llegara a la zona boscosa, comenzó a percibir un olor extraño. Cuando se adentró más, se hizo realidad el pensamiento de la noche anterior. Sus perros habían muerto, y aún peor que eso es haberlos encontrado totalmente quemados. Ya no era un cuerpo del perro, simplemente era una masa amorfa con un olor a perro quemado. Terry había llegado a su límite, ya no podía pasar un instante más en aquel lugar y tenía que sacar a la familia de ahí. Aquí entra en escena Robert Bigelow, un empresario de la rama de la hotelería, y tiene un joven muy particular. Es amante de los temas paranormales y se dedica a su investigación. Él llegó con la familia Sherman y les ofreció un total de $200,000 por el lugar. Aceptaron el dinero y se fueron a un rancho a 30 kilómetros de distancia. Mudó a todos un equipo de investigadores científicos para poder realizar alguna investigación y llegar más al fondo al tema. La primera ronda de hospedaje duró un mes, con la cual buscaban recaudar anécdotas o algún tipo de experiencia propia. Creían que la actividad del lugar no era muy concurrente. Trataron de tomar alguna evidencia en fotografía o video, pero se daban cuenta que nunca podían capturar algo. Lo estaban evitando totalmente. Fue esta la única manera en que el rancho se llenaría de equipo para encontrar una respuesta. Para septiembre de 1996 aparece con Al Keller, el escritor del libro Hunt for the Skinwalker, y venía en compañía de un veterinario por el tema de la mutilación de ganado. Necesitaban una opinión de un experto y decidieron mudarse al rancho, pero no dentro de la casa. Instalaron un trailer el cual les serviría de centro de monitoreo y dormitorio. No perdieron el tiempo y comenzaron a estudiar al rancho en sí. Tomaron muestras del suelo, vegetación y aguas para descartar que estas tuvieran algún componente alucinógeno, lo cual les provocaría ver todo lo ocurrido. Pero todo estaba bien, parecía que el rancho no tenía nada de malo. Todo el equipo estaba escéptico y un poco desanimado por no haber encontrado nada. Durante la madrugada del 16 de septiembre, todos en el rancho se encontraban dormidos. Todos los que se encontraban en el tráiler de monitoreo pudieron percatarse de una extraña luz que estaba flotando en el cielo y duró ahí por más de 10 minutos. La luz descendió y se escondió detrás de los árboles y volvería a elevarse para después desaparecer de la nada. Aunque se trató de capturar fotografía y video del suceso, aquel objeto solo se notaba ante la cámara como la luz de una estrella. Pero este suceso serviría en gran parte a que poco a poco el interés por el rancho fuera en ascenso. Los próximos meses la actividad de nueva cuenta se vería disminuida y el equipo de investigación estaba en constante viaje, ya que regresaban a los centros de investigación ubicados en Las Vegas y regresaban a Utah de vez en cuando para revisar el rancho. Para el 10 de noviembre, Keller recibe una llamada de Terry. Les reportó una extraña luz de color amarillo que sobrevolaba el área. Al siguiente día, el equipo volaría a Utah para investigar la zona. Llevaron algunos detectores de metales y de radiación, pero no había nada. Aquello que estaba en aquel rancho no quería que fuera descubierto. No todo estaba perdido, porque 3 días después, 2 investigadores que estuvieron en contacto todo el tiempo pudieron ver una luz de color amarillo que se dirigía a toda velocidad con dirección al rancho. De pronto dio una vuelta en un movimiento muy extraño, ya que este no lo hace ningún tipo de avión o helicóptero, y este objeto regresaría por el mismo lugar de donde venía. Otra vez no tenían prueba de ello. Pasaron los siguientes meses entre diciembre y marzo del 97. Las temperaturas de Utah estaban bajo cero, lo que impidió el viaje del equipo, aunque sí seguían en contacto con Terry, y al cual les llamaría un 21 de enero. Comenzó a contarles que mientras ellos no estaban, se había tomado la libertad de llevar a su ganado al rancho. De alguna manera, esto activó todos los sucesos que vivió anteriormente. También mencionó que ese día 3 de sus vacas habían sido mutiladas. Kelleher le pidió que llamara a un equipo de veterinarios locales para que ayudaran a realizar autopsias y ver el motivo de qué había pasado con las vacas y pudiera tomar algunas fotografías. A la primera vaca le faltaba una oreja y se la habían cortado de manera quirúrgica. Era un corte limpio y las otras 2 tenían los párpados perforados.
Terry y uno de los veterinarios estaban de acuerdo en que era imposible que se tratara de un coyote, pues el clima y la zona no favorecen en nada a que esto se presente, aunque otro de los veterinarios simplemente dijo: son coyotes para evitarnos de problemas. Para el 10 de marzo, otra llamada sería recibida por Kelleher. Era Terry y se escuchaba muy mal. En todo el tiempo que lo habían conocido, siempre se mostró muy serio. En realidad, lo que les sorprendía demasiado. Solo les dijo, cito: mataron a un becerro recién nacido. Estábamos cerca, pero nunca escuché o vi nada. Todo el equipo voló de inmediato al rancho. 5 horas después de la llamada ya estaban en el lugar investigando la dantesca escena. Parecía como si el animal hubiera explotado en varios pedazos. Una pata fue encontrada a 10 metros del cuerpo y el resto estaban perfectamente acomodadas. Estaban a la misma distancia del cuerpo. La cabeza también estaba separada del resto del cuerpo. Pero lo más interesante es que podría sonar como una escena infestada de sangre, pero no era el caso, no había ni una sola gota de sangre. 2 días después, a las 11 de la noche, comenzaron a percatarse que el ganado que estaba en los corrales se encontraba muy agitado. Algo no andaba bien, así que subieron a la camioneta de Terry, encendieron las luces y fueron al lugar. En cuanto llegaron, pudieron ver a un grupo de vacas estar amontonadas y muy agitadas, como si algo las hubiera puesto nerviosas. Siguieron buscando con los faros de la camioneta y pudieron ver al sur del corral una extraña presencia. Pensaron que era una vaca que se había salido del corral, o quizás pensaron que la vaca estaba en grave peligro. Apuntaron la luz y se acercaron a los árboles. En cuanto se bajó de la camioneta, se lograron ver 2 ojos de color amarillo viéndolos fijamente. Terry se armó de valor, sacó su rifle y disparó 2 veces. Gritó: "Le di". Los investigadores con cámaras en la mano se acercaron para encontrar una evidencia física, pero no había nada. Siguieron explorando la zona y 2 disparos más se harían presentes. Terry gritó: "Le di a quemarropa". Era un animal de gran tamaño, el cual estaban buscando. Cuando llegaron no había nada, ningún rastro. Lo único que encontraron fueron 2 huellas. Parecían ser de forma ovalada y tenían unas enormes uñas. Los investigadores mencionaron que podría tratarse de alguna especie de reptil o de ave. La situación no paró ahí. El 2 de abril, Terry se comunica con los investigadores. Más ganado había desaparecido. Cuenta que mientras realizaba sus rondas, su esposa y él se detuvieron frente a unos purasangre que valían miles de dólares. Eran una mina de oro. Y Gwen le comenta a Terry: perdería la cabeza si perdiéramos a uno de estos animales. Se retiran y al paso de 45 minutos regresan al lugar y los purasangres habían desaparecido. Gwen soltó un grito. Bajó Terry de la camioneta para buscar algún rastro. No había explicación alguna. A un lado del corral de estos animales se encontraba una especie de remolque de color blanco que no había sido usado desde hace años. Se acercó para revisar por una de las ventanillas y sorpresa que se llevó al ver a los animales adentro. Golpeó la estructura metálica y los animales se asustaron, que desprendieron la puerta y salieron corriendo a campo abierto. Era un hecho inexplicable. Habían desaparecido en 45 minutos a comparación de las horas que les llevó domar a todos y regresarlos a los corrales. El equipo acudió para inspeccionar la zona. No había nada fuera de lo normal. Revisaron las puertas del contenedor y estaban intactas. Nadie las había tocado. Con ayuda de las brújulas se dieron cuenta de que los corrales de los animales parecían tener una fuerza magnética perceptible. Las agujas apuntaban directamente a ellos, aunque se movieran en todas direcciones. Pero eso no fue lo único que sucedió esa noche, pues Terry cuenta que más tarde comenzó a inspeccionar todos los corrales para asegurarse de que todo estuviera correcto. Fue en ese instante cuando se dio cuenta que una vaca corría en dirección a la zona boscosa. Antes de llegar, frenó en seco, bajó su cabeza y regresó al rancho a toda velocidad, como si algo la hubiera asustado. Llegó el mes de mayo y ahora los investigadores tendrían la oportunidad de vivir en experiencia propia estos sucesos, pues una noche mientras daban sus rondines de inspección, Kelleher y el resto del equipo pudieron ver una luz de color azul. Parecía una pelota, se movía inestablemente aunque estaba separada a unos 7 metros del piso. La luz se movió en dirección al sur y parecía que se había ocultado entre los árboles. Había comenzado la persecución. Tomaron los lentes de visión nocturna y la cámara de fotografías. En cuanto llegaron a la zona, se separaron para tener mayor visibilidad. El compañero de Kelleher comenzó a decir: "Los estamos viendo". Poco a poco la luz se fue desapareciendo sin dejar rastro. El equipo estaba totalmente confundido, y más el compañero de Kelleher, que se veía en muy mal estado. Le preguntaron que qué era lo que había pasado. Les menciona que mientras intentaban tomar fotos, una fuerza se apoderó de su cabeza y le decía: "Los estamos viendo".
Pasaron unos meses sin actividad y el equipo decidió colocar cámaras de vigilancia con infrarrojo para poder capturar todo fenómeno ocurrido. Se colocaron en las zonas con mayor actividad del rancho, pero durante el tiempo que duraron nunca pudieron capturar algo. Hasta julio del 98, las cámaras estaban operando con toda normalidad hasta que se dieron cuenta que 3 de ellas habían dejado de funcionar. Estaban colocadas con cinta y tubos de PVC. Lo curioso es que parecía que habían arrancado los cables y que habían quitado la cinta que sujetaba a las cámaras con mucho cuidado. Trataron de recuperar las cintas de las cámaras, pero de lo único que pudieron notar es que las 3 cámaras habían dejado de funcionar justo a las 8:30 de la noche. Por coincidencia, había una cámara que apuntaba a esas 3 y estudiaron el video. Todo el equipo estaba seguro que verían algo increíble, pero no había nada. Llegaron a las 8:30 y no había ningún movimiento. Tomaron las cintas y las enviaron al centro de investigación para que pudieran darles tratamiento y pudieran verlas con mayor profundidad. Lo único que pudieron notar es como antes de las 8:30 las cámaras estaban aún encendidas. El foco rojo de grabación estaba encendido y después solo se apagó. Las investigaciones continuaron y claro que las experiencias también, entre orbes de colores que aparecían y desaparecían, criaturas saliendo de portales o los nombrados túneles. Hubo muchas experiencias ovni, pero llegaríamos aquí hasta el año del 2002, que Bigelow cerró la investigación y vendió el rancho a una compañía llamada Adamantium, y hasta estos años se supo que el gobierno estuvo metido de lleno con la investigación, al menos con $22 millones que aportaron a ella. Desafortunadamente, el rancho cerró sus puertas y mantiene alejado a los curiosos. Es una historia que tiene de todo, como pudieron notarlo, y ahora sí se dan cuenta como el término pozole paranormal sí existe. De esta manera voy a concluir con la investigación de esta semana. Espero que les haya agradado demasiado y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir todo el contenido y además de suscribirse a todas nuestras plataformas si es que les gustó este podcast. Pues este viernes misterioso terrorífico terminó y ya les recuerdo que aún no termina el podcast. Quédense al multiverso y a la recomendación misteriosa. Ya no me quedan más por decir, solo me queda desearles un horripilante día y nos escuchamos en otro viernes de misterio. Y pues ahí quedó el capítulo de esta semana, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, como a mí me gustó contarles este capítulo. Como les dije, ya tenía muchas ganas de contarles esta historia porque es una de mis favoritas y espero que se convierta en una de sus favoritas también. Ya saben que si tienen más dudas acerca de este tema y quieren introducirse un poco más porque todavía nos faltó muchísima información en el capítulo, vayan a leer el libro de Hunt for the Skinwalker del Dr. Colm Keller, que es uno de los participantes que estuvo ahí en la investigación y los que llevaron la investigación primordialmente. También hay una serie de documentales ahí de History, creo que son 8 capítulos me parece, y también en YouTube pueden encontrar ahí un documental acerca de todo este tema del Skinwalker y del rancho. Entonces, por si les interesa, y estamos en buenas épocas de terror como para ver este tipo de cosas. Ahora sí, vamos a comenzar con las secciones de esta semana. Vamos a comenzar con los saludos y vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Kidam, o mejor conocido como Alfonso, o al menos así se puso en su cuenta de Instagram. Le mandamos un saludo. También le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo JC, que ha estado apoyando bastante nuestro proyecto, entonces le mandamos un saludo. Y también les recuerdo que si les gustan las plantas, vayan a checar el Instagram que él está manejando, donde estaban vendiendo unas macetas de concreto que están bastante bonitas, están bastante chidas. Entonces si les gusta este tipo de proyectos más artesanales, pues vayan a checar este tipo de mercancía que tiene este carnal. Pero bueno, ahí les voy a estar dejando el Instagram de su tienda el día lunes de complementos para que vayan a checarlo. Vamos a pasar a nuestra sección más amada, que es el multiverso podcastero de esta semana, y vamos a comenzar con un podcast que se llama Tu Vecina Darks, que es conducido por María Safo. Y de hecho está comenzando con su segunda temporada. De hecho el domingo pasado estrenó el primer capítulo de esta segunda temporada. Vayan a dárselo, tiene ahí algunos invitados con los que discute algunos temas de asesinos seriales o de sectas o cualquier tipo de temas del ocultismo o como quieran verlo, terror, misterio. Entonces está bastante chido, vayan a checarlo. También les vamos a recomendar un podcast que se llama Ciudadano Cero, que es conducido por Marcos Torreo. De hecho también está empezando su proyecto y tiene una charla con
una tarotista o una medium, como él la nombra. Entonces está bastante interesante saber el punto de vista de esta persona, cómo se inició en esta profesión que ella tiene. Entonces, si les interesa saber un poquito más acerca de este tema, vayan a darse ese podcast. Y ya para cerrar esta sección del multiverso, voy a recomendarles un último podcast que se llama Con la piel de gallina. Es conducido por Ernesto y tiene temas bastante buenos. De hecho, también está comenzando su proyecto. Ha hablado acerca de los fraudes paranormales que han existido aquí en México, al igual teorías conspirativas de México. Lleva aproximadamente como unos 7 u 8 episodios. Entonces hay bastante contenido con el que ustedes pueden irse a entretener un rato, y más que son estos temas medio terroríficos. Pero pues bueno, aquí vamos a cerrar esta sección esta semana y vamos a continuar con nuestra recomendación misteriosa, que en este caso les traigo 3. Como la ocasión pasada, como ya saben, es especial de terror, entonces los voy a dejar con unas buenas recomendaciones para toda la semana. La primera recomendación es el caso Watts, sí se estrenó en la plataforma de Netflix. Es de este año 2020, creo que el 30 de septiembre se estrenó, pero está bastante interesante. De hecho dura como 1 hora 40 aproximadamente, y nos relatan pues una historia de estas tan crueles de asesinos en serie que también nos gusta charlar aquí en este programa. Entonces, si les gustan ese tipo de temas, vayan a dársela, denle una oportunidad, que está bastante interesante todo el caso y cómo se desarrolló. Ahora les voy a recomendar otra película que se llama El Príncipe de las Tinieblas, y es del director John Carpenter, que es el mismo de Halloween, y esta se estrenó en el año de 1987. Está bastante buena, es como una película de culto, aunque fue muy criticada en su tiempo cuando salió. La verdad es que a mí me gusta como para pasar el rato y divertirme bastante. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con la última recomendación de esta semana, y es otra película clásica. De hecho es muchísimo más viejita que la pasada del 1987, y esta es Frankenstein y el hombre lobo. Es del director Ron William Neill. Se estrenó en el año de 1943. Es todo un clásico del cine de terror. Si no han tenido la oportunidad de verla, vayan a buscarla. Creo que sí la pueden encontrar en internet, así de simple, o en alguna de estas aplicaciones de películas un poco piratas. Ahí pueden encontrar este tipo de películas para que vayan a disfrutarlas y gozarlas en este mes terrorífico. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho el capítulo y estas recomendaciones. Ya saben que pueden ir a nuestras redes sociales a decirnos qué les parece este contenido, y además si tienen alguna sugerencia, también nos caería muy bien que nos echen una mano para crear este proyecto. Les recuerdo que pueden ir a seguirnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Instagram y Twitter, además de todas nuestras plataformas en donde se está subiendo el podcast, como es Spotify, YouTube, Google Podcast, iVoox, iHeartRadio. También estábamos ahí en Apple Podcast, pero creo que sucedió un problema y no sabemos qué pasó, desapareció el podcast, pero lo vamos a estar checando si es que ustedes ocupan esta plataforma, para que también ahí estén escuchando nuestro contenido. Pero pues bueno, les recuerdo que si les gustó este capítulo, compártanos, suscríbanse a todos nuestros canales que nos ayudan muchísimo, y les agradezco que lo hagan. Ahora sí, es tiempo de irnos, y ya saben que nos escuchamos en otro Viernes de Misterio. Hasta la próxima.